les habíamos empezado un tema titulado La separación de la ley y de la gracia. ¿Amén? Vamos al libro de Hebreos. La separación de la ley y de la gracia. Lo graban, no he traído celular. Amén, hermano. Lo tratan de grabar para que los hermanos. Amén. Lo tienen Hebreos capítulo 1, todos en el libro de Hebreos capítulo 1. Vamos a continuar ese tema, es un tema muy profundo. Es tan profundo, hermano, realmente, que ha causado que muchos se confundan y hay algunos que se han ido al liberalismo, a la mundanalidad. La iglesia se han vuelto iglesias mundanas y hay otros que se han vuelto legalistas y se han ido al legalismo. Son dos extremos. Hebreos 1, leamos desde el versículo 1 hasta el versículo 3 en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Abran su Biblia. Hebreos 1, del 1 al 3. Dice la palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amén. Amén. Vamos a inclinar nuestros rostros para orar en esta tarde, en agradecimiento al Señor por concedernos estar una vez más acá. Inclinamos nuestro rostro, amoroso Señor Dios Todopoderoso, bendito y alabado sea, Señor, por siempre tu nombre. Oh pastor de este rebaño, Señor, estamos y nos sentimos, Señor, tan endeudados contigo, Señor, que nunca pudiéramos, Señor, nosotros poderte pagar el gran amor, Señor, que tú has mostrado y has derramado, Señor, en cada uno de nuestros corazones. En esta tarde, Señor, nos sentimos tan indignos, Señor. Mientras estamos aquí, Señor, parados de pie en tu presencia, Señor, inclinamos, Señor, nuestros rostros para pedirte que limpie, Señor, todas nuestras faltas, todos nuestros pecados. Rogamos que tú fortalezcas nuestros cuerpos y nuestros espíritus, porque hay muchos que están con dolencias, aflicciones y enfermedades. Otros están tristes, afligidos y preocupados y afanados, como se muestra, Señor, en distintas maneras, Padre. Pero hemos llegado a ti en esta tarde creyendo en tu palabra, creyendo en tus promesas, creyendo en tu gran poder que tú tienes, Señor, del cual nosotros estamos convencidos, Señor, que ni aun las hojas de los árboles se moverán, si es que tú no lo permites, Señor, porque tuyo es el control de todas las cosas, tuyo es el oro y la plata, todo es tuyo y a ti te pertenecen todas las cosas, Señor, por lo cual nosotros mismos también, Señor, nos entregamos en esta tarde a tu palabra, Padre, pidiéndote que nos hables en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Tomen asiento, hermano. Dios los bendiga. Dios los bendiga, hermano. Bien, estamos tratando un tema que es muy delicado, que es el tema, ¿verdad?, de la ley y el tema de la gracia. Cuando se malentiende estas enseñanzas apostólicas, corremos el riesgo de caer en un extremo, ¿correcto?, o de caer en otro extremo. Y la palabra dice que los dos extremos no son buenos. Es malo ser un legalista.
y es malo ser un liberal. Entonces, si esos dos extremos, la palabra nos dice que no es bueno, entonces, ¿dónde está la verdad? En el centro. Amén. En el centro del camino está. Amén. Es decir, ni legalistas extremos, ni liberales tampoco, sino en el centro. Ese centro de la palabra es lo que en el transcurso de estos cultos, poco a poco, vamos a hacer, por la gracia de Dios, que el Señor nos conceda el poderlo ver. Hemos visto nosotros en las Escrituras Santiago, ¿verdad? Santiago dice, muéstrame tu fe por tus obras. Si tú no tienes obras, tú no tienes fe. Al grano, como dice Santiago, un judío. Y este otro judío, Pablo, dice, no, un momentito. Si es por obra, entonces ya no es por gracia. Y gracia es gratis. No me tiene que costar. Yo simplemente soy salvo sin hacer nada. Así. Último, soy salvo sin merecerlo y sin que haya hecho nada para merecerlo. Eso es la gracia. Y acá hay dos posiciones. Hay dos posiciones. Entonces, en este lado que está acá, hay iglesias que se van por el lado del legalismo. Y en el legalismo se ponen controladores, fiscalizadores, murmuradores, criticadores, perseguidores de los hermanos, y juzgan y condenan y hacen todas estas cosas en este lado del legalismo. Y ahí en el legalismo tenemos la denominación, es la representación del legalismo. Hablar de legalismo es hablar de denominación. Entonces, esto podemos ver acá las iglesias que nos rodean alrededor, usted va a encontrar que son reformistas, tratan de hacer a los hombres, de corregir la parte exterior de los hombres, que se vistan así, que se comporten así, que hablen así, que caminen así, pero el tema es que este mensaje que Dios ha enviado en este tiempo final no es un mensaje para reformar. Este mensaje es un mensaje que apunta a transformar al hombre de adentro para afuera. Mientras que el legalismo apunta al hombre de afuera para adentro, la palabra apunta el cambio de adentro para afuera. Entonces son cosas muy diferentes lo que se presenta en la iglesia. Entonces, pero acá encontramos otro extremo. Que ellos dicen, estamos en el tiempo de la gracia. Estamos en Cristo. Y por lo tanto, Dios nos pide solamente creer. ¿Por qué? Porque mientras acá en la ley está la incredulidad. ¿Qué cosa es la incredulidad? No robes. La incredulidad, justamente, la ley, cuando habla de no robar, no mentir, etc., está hablando acerca, dice, acerca de un reformismo, que no hagas esto, no hagas lo otro. Hay un constante fiscalización, control y un constante sobre el creyente aquí en la ley. Que no hagas esto, que no camines, que esto por acá, que esto por allá. Hay un montón de mandamientos acá. Entonces, cuando llegamos al tiempo de la gracia, encontramos que en la gracia viene el mensajero y dice, si usted roba, es porque usted no tiene fe, no cree. Amén. O sea, y viene el profeta y dice, no, el pecado no es robar, mentir, engañar, pelear, es hacer esas cosas. El pecado es incredulidad, dice. Los frutos de la incredulidad es robar, mentir, tomar y hacer otras cosas porque no cree. Si usted cree, usted no hará esas cosas, dice. Amén. Sencillo. Pero hay una profundidad muy grande. Se habla fácil, pero este es un tema muy de mucha profundidad. Entonces, acá se equivocan lo que... Entonces, ¿qué encontramos acá? Que hay que traerlo al centro. Traerlo al centro acá. Esto que está acá. Y cuando lo traemos al centro, el que está en el centro, ¿qué es lo que Dios ve cuando Dios lo mira a usted? ¿Qué espera Dios
ver en usted cuando lo mira usted. ¿Espera Dios ver sus obras? No, espera Dios ver si creemos, si tenemos fe en Él. ¿Qué es lo que Dios busca en el hombre? Que el hombre tenga fe, que le crea a Él. Busca que el hombre acepte lo que Él dice, su palabra. Porque si el hombre acepta y cree, entonces va a obedecer. Lo va a vivir la palabra. Lo va a amar, va a amar la palabra. ¿Por qué? Porque lo cree. No lo va a hacer, ¿me entiende? Para agradar a alguien, para agradar a las personas, para agradar a su iglesia, para agradar al pastor, al diácono, al síndico. No, Él lo va a hacer porque Él ama. Lo que Dios quiere es que nosotros lo amemos. Porque fe y amor están juntos. No se puede decir, dice, que lo amamos a Dios si es que no le creemos. Esas dos juntas van ahí. Entonces, continuando, aquí nos habíamos quedado, ¿correcto? Aquí nos habíamos quedado. Entonces, ¿cómo es que vamos a hablar acerca de este interrogante? ¿Por qué? Porque hemos visto nosotros que el camino es en el en medio. Y a los costados son las calzadas, ¿verdad? Por un lado, la ley es una calzada. Por otro lado, la gracia es otra calzada. Pero el camino no está en estos dos lados. El camino está en el en medio. En el centro va. No va en los extremos, sino va en el centro. Y hemos visto la vez pasada, ¿verdad? Que los caminos, dice, son construidos con una parte más alta en la parte del en medio. La parte del en medio es más alta, dice, que los costados. ¿Para qué? Para que dice que cuando cae el agua o cae la lluvia, el agua arrastra la basura a los extremos. ¿La basura dónde está? En los extremos. Acá se junta la basura, en los dos lados. Por un lado tenemos, por este lado de los legalistas, tenemos al amidonado, al creyente frío, que no lo mueve nadie, al intelectual, al que se lo sabe todo. Y acá en este lado tenemos a los intérpretes de la ley, tenemos a los doctores de la ley, tenemos a los grandes teólogos, los grandes eruditos. Y en este otro lado que está de acá del lado de la gracia, en este otro lado tenemos a los que son nerviosos, a los que son espirituales y que son sensibles a las cosas del Espíritu de Dios, pero que se van a un extremo de que se vuelven fanáticos, se vuelven locos, se vuelven emocionales, se empiezan a creer cualquier tontería. Y son indómitos. No hay nadie quien los pueda controlar y no hay nadie a quien ellos puedan hacer. Este es otro extremo. Entonces, ninguno de estos dos. El camino está en el medio. Entonces, vamos a mirar ahora, porque tenemos que establecer pautas. Es decir, para hablar de este tema que es la separación de la ley, mire, y de la gracia, tenemos que poner un principio. ¿Quién fue el que vino trayendo? Nosotros encontramos, Moisés es uno de los fundamentos de la ley. Para de acá. ¿Correcto? Moisés es uno de los fundamentos de la ley. Pablo dice, dice a los profetas y luego a Moisés. Está ¿dónde está? Está en Hechos 26. A ver, Hechos 26. Hechos capítulo 26. Abramos nuestras Biblias rápidamente. Lo hemos dedicado esta tarde para el Señor, así que estamos contentos de que estamos en esta tarde, una vez más, congregando en este lugar, por la gracia de Dios, congregando. Y estaremos el tiempo que nos permite el Señor. Amén. 26, 22, dice la palabra, 26, 22. Acá vemos, porque todo tiene que tener un fundamento. Amén. Todo tiene que hacerse en base a un fundamento. Nada se hace por hacer. Pero habiendo tenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes,
no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés, ¿ves? ¿Te das cuenta o sea, Pablo toma a Moisés como fundamento de la ley y los profetas del Antiguo Testamento? Por él era un estudioso de la ley. ¿Ve? Y Moisés, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Eso es el fundamento que pone Pablo. Entonces, vamos nosotros a leer el libro de Hebreos. Hay un mensaje titulado Hebreos. En la página número 10, la página 10, párrafo 69. Párrafo 69. Fíjense, el camino está edificado de esta manera para que las aguas arrastren la basura hacia los dos lados. ¿Qué cosa es las aguas? Es la palabra. La palabra cae. ¿Ve? Cuando uno llega al camino cristiano, uno cuando en principio recibe la palabra, uno lo recibe con toda sinceridad, con todo amor, y usted le cree a Cristo, porque usted ha venido a entregarse a Cristo, usted no ha venido a entregarse a una religión, usted no ha venido a entregarse al hombre, a un dogma, a una tradición, usted ha venido a entregarse a Cristo. Por lo tanto, cuando llegan al camino de Dios, llegan con todo el amor al Señor. Pero el tema está ahí, en esa iglesia donde llegan, hermano, que a la gente los corrompen y los llevan para cualquier lado. Para cualquier lado lo desvían ahí, hacia los dos lados, ¿ves? Ahora, cuando la gente es convertida, sus mentes están bien enfocadas en Cristo. Y si tienen algo de eruditos y no se mantienen en oración, se tornarán muy fríos, tiesos y almidonados e indiferentes. Y por el otro lado, si son un poquito nerviosos y no vigilan, se volverán radicales e indómitos en este lado y entrarán en sensaciones y todo eso. Pero la iglesia verdadera es un evangelio realmente sano. Ahí por el centro del camino, ¿ve? No es frío ni almidonado, ni tampoco es fanatismo, es el verdadero evangelio bueno al antiguo, cálido y fervoroso amor de Dios de corazón, Entonces, vemos acá que nos dice la palabra, es edificada de esta manera. Pablo quiso edificar esta iglesia en todo el centro del camino. ¿Por qué? Porque es una edad gentil la que está viniendo. Entonces, si está edificada de esta manera para que las aguas arrastren la basura hacia los dos lados, el camino es por el centro, ¿ve? Llamando de los dos lados. Dice que el evangelio sano, el evangelio correcto, tiene un centro. No va ni para ser legalista, ni tampoco va para ser un liberal. Está en el centro, es un evangelio sano. Dice que aquí el evangelio en el medio, atrae al que está para este lado de acá y atrae para el otro que está. Los atrae a los extremos. A ambos extremos los atrae hacia el centro, dice la palabra. Llamando de los dos lados. Entonces, primero, vamos a fijar las bases. El sistema eclesiástico, dice en el libro de Hebreos, nunca produjo un hombre de Dios. Nunca lo hizo, nunca lo ha hecho hoy día y jamás lo va a hacer. Y esta afirmación del profeta coincide con Efesios 4:11. ¿Por qué? ¿Qué dice en Efesios 4:11? Él mismo dice, ¿correcto? Dice, él mismo dice, constituyó ministros, él mismo. Nunca dice una religión o una organización puede producir ministerios, hermano. No puede producirlo. Nunca lo ha hecho en la historia. En el Antiguo Testamento, todos los hombres de Dios fueron llamados por Dios. A ninguno de ellos lo llamó la iglesia. Ningún hombre levantó. ¿A Moisés lo levantaron? No.
Claro, cuando Dios vino lo encontró a Moisés metido en esa cosa de los egipcios, pero cuando Dios llama, sale pues el hombre, tiene que salir donde esté. Lo llamó a David, lo llamó a todos los siervos, Dios los ha llamado a todos sus hijos. En todo el Antiguo Testamento no vemos en ninguna parte que algún hombre haya sido levantado, hermano, por el pueblo de Israel. Todos ellos han sido llamados por Dios, hermano. Porque Dios no puede contradecirse, hermano. Pero sí vemos nosotros, por medio de la denominación o la Iglesia Católica Romana, que sí levantan hombres. Ahí sí levantan hombres. En la denominación levantan hombres. La Iglesia Católica Romana también levanta hombres, hermano. Y un principio fundamental es que es Dios el único que dice constituirá ministerios, ¿verdad? Punto 2, Hebreos 11:83. Dios no llama a su pueblo por medio de un sistema eclesiástico. Él los llama como individuos. El llamamiento de Dios es individual, dice. No es Dios llamando a este grupo. No es Dios llamando al otro grupo que está allá. Dios llamando a la iglesia que está acá. No, dice. De cada grupo, de cada iglesia, Dios dice, llama de manera personal. De manera individual. Es individual. El individuo y Dios. El individuo y Dios, el individuo y Dios. Dios llama, ¿ve? Individual. No importa, miren, la religión donde esté, porque son predestinados. ¿Qué cosa era Pablo? Un denominacional acérrimo. Pablo era uno de los jefes principales de la denominación. ¿Y qué hizo Dios? Era un predestinado. Por cuanto era un predestinado, Dios lo llamó. Y cuando Dios lo llama, salen, salen de ahí de donde están. Salen en dirección a quien los llama. Qué hermoso. No interesa la iglesia. ¿Qué fue Lutero? Un sacerdote católico. Dios lo llamó y salió de donde estaba Lutero. ¿Ves? Sale. ¿Quién? Otros más, todos, Calvinos. El hermano Branham. ¿Qué fue el hermano Branham? Un bautista. Dios lo llamó, salió de ahí. ¿Qué fue Pablo? Dios lo llamó, salió de ahí. Y así es, dice ahí, no importa la religión en la que usted se encuentre, cuando Dios lo llama, usted saldrá de ahí. 1 Corintios 9:20, vamos a ver. Leamos entonces algunas escrituras también, amén. Leamos alguna escritura. 1 Corintios, alguien lea del 20 al 21. 1 Corintios 9, 1 Corintios 9, del 20 al versículo 21. De hecho a los judíos, Amén. para ganar a los judíos, a los que están Amén. sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A ver, esto vamos a leerlo con calma, vamos a verlo. A ver. Porque estamos tratando de ver, correcto, a los hombres que están en el camino, que no están en el lado de los liberales, ni tampoco están en el lado de los legalistas, están ellos en el centro. Entonces Pablo dice, vamos leyendo, ya conmigo léalo mejor, amén. 9:20, a ver, conmigo leamos mejor, 9:20. Vamos con calma, a ver. Pablo dice, me he hecho a los judíos como judíos. Yo le digo, ¿era judío o no era judío Pablo? ¿Ah? Claro, que él era judío. Así es. Él dice, así. Amén. Sí, dice. Por eso dice, era. El tema ahorita es, hablar de ser judío es hablar de pertenecer a una nacionalidad. Miren, a ver, vamos con calma. Oh, me emociona las escrituras. Miren, escuchen. Me he hecho a los judíos como judío. Ella no tenía nacionalidad.
Él era un ciudadano de arriba. Amén. Amén. Él era un ciudadano de arriba. No que tú eres chileno, ecuatoriano, no, hermano. Y él era judío, pero él está escribiendo, dice, mírenme, a los corintios le dice, porque los corintios eran una iglesia gentil. Y él está diciendo a los gentiles, me he hecho judío para ganar a los judíos. En otras palabras, yo soy un ciudadano del cielo. Hoy soy un ciudadano del cielo. Y a la gente los quiero llevar hacia la ciudadanía de Dios. No soy un judío para jalar judíos a los judíos. No, me he hecho judío, dice, a los judíos, ¿para qué? Para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley. A ver, vamos a ver este. ¿A dónde está? Pablo está en el centro, ¿correcto? Ya, entonces él, como es un hombre que está en el centro, en el camino, es decir, en el evangelio sano, entonces él está en capacidad, ¿ve? Dios lo usa para jalar a estos que están metidos en la ley. Él está en el centro, pero se va a la ley para sacar a algunos de la ley y llevarlos al centro. No al otro extremo, ¿me entiendes, hermano? Sino al centro de los dos lados, para llevarlos ahí. Dice, yo me he hecho judío, ¿ve? A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley. Pero como sujeto a la ley, para ganar a los que están bajo la ley. Me he hecho como si yo fuera uno de ellos. ¿Para qué? Para ganarlos, dice, para ganarlos algunos de los que están sujetos a la ley. Siendo yo, dice, estando yo, aunque yo no esté sujeto a la ley. A los que están sin ley, se van al otro extremo. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley. No estando yo sin ley, miren, ¿eh? De Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Y es que cuando él dice, yo estoy bajo la ley de Cristo, es cierto, todos estamos bajo una ley. Y esa ley es la ley de Cristo. No es la ley de Moisés, es la ley de Cristo. ¿Por qué la ley de Cristo? Porque la ley de Moisés, que es el Antiguo Testamento, se hizo carne, ¿verdad? En Jesús. Y fue clavado en la cruz del Calvario. Fue clavado en la cruz del Calvario. Su resurrección de él nos mete a nosotros en la nueva ley, que es la ley de Cristo. Entonces Pablo dice, yo estoy tratando de ganar a la gente, ¿no? Estoy tratando de sacar acá a los legalistas a Cristo. Y estoy tratando a estos que están también que caminan sin ley. ¿Por qué estos caminan sin ley? Y dice, para mí no hay ley. Yo soy libre, todo me es lícito, todo me es permitido, etc. Ustedes caminan sin ley. Pero el tema es, ¿qué cosa es la ley? La ley es la transgresión. Perdón, ¿qué cosa es el pecado? Pecado es transgresión de la ley. Si nosotros decimos no hay ley, entonces tenemos que decir que no hay pecado. ¿Correcto? ¿Y no hay pecado? ¿No pecan? Claro, tenemos que entender eso. Tenemos que entender eso. El pecado es transgresión de la ley. Entonces, ¿cómo que no hay ley si hay pecado? Hacia eso es que estamos caminando en estas reuniones, ¿correcto? Pero vamos poco a poco. Lo estamos viendo ahorita acá a los hombres llamados por Dios. Estos hombres que son llamados por Dios, dice que no importa la religión de donde esté, porque Dios los va a llamar. ¿Y por qué Dios los va a llamar? Porque son predestinados. Y Dios los va a llamar. No importa, así sea presidente de la organización, sea maestro del instituto bíblico, sea quien quiera que sea, si Dios lo ha predestinado, Dios lo va a llamar. Y ese hombre va a caminar, va a obedecer. 1 Corintios 2:15. Vámonos a 1 Corintios, por acá está, 2, versículo 15. Acá está hablando Pablo, ¿ves?
En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. A ver, ¿por qué? Porque el que camina en el espíritu no es juzgado. Pero el que camina en la carne es juzgado. Porque la ley le cae. La ley le cae. Pero el que camina en el espíritu está por encima de la ley. No es que la ley no le aplique, sino que él vive eso. O sea, él vive eso. No lo puede alcanzar porque él está en Cristo. Él vive en eso. O sea, él está en el espíritu. Él puede, dice, que dice el versículo, dice, él puede juzgar. Entonces, cuando está hablando que el hombre espiritual puede juzgar, hermano, está hablando que aplica la ley. Porque para juzgar tiene que aplicar la ley. Si no hay ley, no hay juicio. Para que haya juicio, tiene que haber ley. Y si hay ley, hay castigo. Entonces encontramos a Dios, por un lado, amor, gracia, amor. Y por el otro lado, la ley, el castigo. Las dos cosas están en la mano de Dios. La justicia de Dios requiere la ley. ¿Para qué? Para castigo, la cual trae muerte. Pero también está también el amor que cubre el otro lado. Es decir, Dios es todo. Él es todo. En Romanos 6:14. Romanos, estos hombres predestinados por Dios, hermanos. Predestinados por Dios. Dios los ha enviado. ¿Para qué? Para nuestra ayuda y para nuestra bendición. Los ha enviado Dios. ¿Cómo Pablo pudo mostrar la separación de la ley? ¿No? ¿Cómo pudo mostrar Pablo? ¿Lo tienen ahí? Romanos 6. Romanos 6. Versículo 14 al versículo 15. 14 y 15. Dice la palabra. Porque sabemos, perdón, es 6, ¿no? 14 y 15. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Amén. Entonces cuando dice, el pecado no va a ser tu Señor, porque tú no estás bajo la ley, sino tú estás bajo la gracia. Amén. ¿Y qué cosa significa la gracia? La gracia de Dios significa el perdón. Y el perdón de Dios significa la liberación del pecado. De tal manera que aquel que dice que Dios le perdona y sigue con la misma cosa como es. Claro, el perdón es la liberación de eso. Significa que Dios te lo ha quitado. Tú ya no regresas a eso. ¿Por qué? Porque Dios te lo ha quitado. El deseo de eso, Dios te lo ha quitado. El deseo del mundo, Dios te lo ha quitado. El mal carácter, todas esas cosas, Dios te lo quita. Todo eso Dios ha dicho que Él cambia. Un poco de su amor nos cambia. Ese amor divino. Tan solo un poco del amor de Dios nos transforma, hermano. Nos hace otras personas. Él es amor. Él es amor. Él es una fuente inagotable de amor. Tan solamente un poco de ese amor divino nos hace otra persona, hermano. Dice acá, no estáis bajo... ¿Qué pues? Dice la pregunta el apóstol en el versículo 15, ¿verdad? ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Ah? Dice Pablo. En ninguna manera. Porque si usted lo hace, ya no está bajo la gracia, usted está bajo la ley. ¿Ah? Este es un capítulo hermoso que se puede leer, pero vayamos al Romanos capítulo 8, versículo 9. Ahí nomás Romanos 8, 9. Mas vosotros no vivís,
según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pablo hablándonos acá. Entonces, ¿qué cosa encontramos ahorita? Nos encontramos frente a una realidad, que estamos hablando del libro de Hebreos. Al leer este libro hermoso del libro de los Hebreos, Pablo le está hablando a los judíos por medio del libro de Hebreos. ¿A quién le está hablando Pablo a los judíos? Pablo le está hablando a estos legalistas. Y esos legalistas conocían las escrituras, eran eruditos, ellos sabían todo referente a la ley y Moisés. Ellos conocían todo eso. Pablo le estaba diciendo a ellos y tratando de demostrar, que ese libro que ellos tenían, del Antiguo Testamento, ya, no digo que no sirva, sino que ya había, o sea, eso era solamente una sombra de lo que ahora Dios tenía para ellos. Pablo les estaba diciendo, hermanos míos, yo también he sido como ustedes judíos, yo también he guardado la ley, yo también he guardado todos los mandamientos de Moisés, pero hermanos, ahorita hay una cosa mayor, más grande que eso, que ha habido en el Antiguo Testamento, hermanos. Pablo está que le habla a sus hermanos hebreos y le dice, ese libro que ustedes tienen, que leen, que aman, que guardan, eso solamente es una sombra de lo maravilloso, lo grande y lo real que Él ahora es. No se contenten con mirar la sombra, no amen la sombra, no se abracen a una sombra, abrácense a Él porque Él es real. Él es verdadero, Él es real. Lo que el Antiguo Testamento hablaba, ahora lo tenemos en medio de nosotros. Amén. Lo del Antiguo Testamento, todos nuestros hermanos del Antiguo Testamento, de la ley, los profetas y todo lo que vivieron en el Antiguo Testamento, vivieron mirando hacia adelante, mirando hacia la cruz de Cristo. Pero Pablo le dice, ahora nosotros ya no, ahora nosotros miramos a través de la cruz. Para poder mirar a través de la cruz, usted tiene que estar en Él, en el cuerpo de Él, ¿me entiende, hermano? Mirando para afuera. Amén. Amén. No mirando que estoy acá y mirando para atrás, no, sino a través de la cruz, dice el mensajero. Nosotros miramos a través de la cruz. ¿Por qué? Porque estamos en Él. Estamos en su cruz, estamos dentro de Él, guardados, protegidos, sellados bajo la sangre de Cristo. No hay nada que nos pueda tocar, no hay nada que nos pueda dañar, hermano. Eso le estaba diciendo Pablo a los hebreos. ¿Qué hacen aferrándose a un carnero, aferrándose a un becerro? ¿Qué hacen aferrándose a un rito, a unas tradiciones, a una costumbre, cuando tenemos al real, tenemos al verdadero? Él está ahora con nosotros, resucitado, de a quienes hablaron los profetas. Ahora está el verdadero. Aquí está Cristo. Amén. Amén. Y Cristo no es un profeta. Cristo es más que un profeta. Pablo tratando de demostrar, porque los judíos lo miraban a Jesús y decían, sí, ha sido un buen hombre. ¿Quién? Jesús, sí, un buen hombre. ¿Para qué? No reconocemos que ha sido un gran profeta, Jesús. Y Pablo le decía, no, le decía, este no es, y agarra y les escribe Hebreos, ¿verdad? El que hemos leído. Les escribe ahí en Hebreos, ¿qué le dice cuando les habla a ellos en Hebreos 1? El que hemos leído, mire lo que Pablo está diciendo ahí. Hebreos 1:1. Acá está. Miren, hermanos hebreos, le dice Pablo. Dios, miren, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, hace tiempo Dios nos ha venido hablando por medio de los profetas. Pablo le dice,
Antes nosotros hemos tenido profetas que han venido y nos han hablado a nuestros padres, pero hoy, ahora en este tiempo final, hermanos, Dios nos ha hablado por su Hijo. Mis hermanos, Pablo está tratando de que no lo vean a Jesús como un profeta, sino como lo vean la deidad, o sea, vean su deidad de Jesús. Porque los judíos no reconocían la deidad de Jesús. El tema era que ellos pudieran ver la deidad de Jesús. ¿Ve? En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo, miren hermanos, hizo el universo. Les está diciendo a los judíos, ustedes no se vayan a meter con Jesús, porque Jesús no es un profeta, Jesús es Dios mismo. Amén. Eso les está hablando a ellos, a los judíos Pablo. Ustedes pueden meterse, quizás se habrán enfrentado, habrán hablado, habrán hecho muchas cosas contra esos profetas de la antigüedad, pero cuidado, porque el que ahora les está hablando es Dios mismo, el que creó y constituyó todo el universo. Ese es el que ahora les está hablando. Mire, hermano, le dice, deja eso que te dijo Moisés, que te dijo Jeremías, que te hizo Isaías. Óyelo, así dice el Señor ahora. Amén, amén, amén. Ese es el tema, hermano. Qué hermoso cuando Pablo está que le dice así. Él hizo el universo, el cual, mira lo que dice el versículo 3, acerca de Jesús. Dice que Jesús era el resplandor de su gloria. Aleluya, hermano. ¿Cómo lo levantaba? Pablo lo levantaba a Jesús, hermano, lo exaltaba a Jesús a los ojos de esos maestros judíos. El resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hoy sí, plantado ya la deidad de Jesucristo, él podía recién entrar a hacer esta separación. Si no, no se lo iban a aceptar. Porque un profeta no tiene más autoridad que otro profeta, pero Dios sí. Porque Dios era la suma de todos los profetas. Como dice en otro mensaje, cada profeta del Antiguo Testamento era un centavito. Él fue la moneda completa. Amén. Bien, hermano, invito a ponerse de pie. Continuemos el día viernes, porque hoy día quiero conversar con ustedes. Amén. Pongámonos de pie, hermanito, para tratar asuntos de la iglesia, hermano. ¿Amén? Tratar asuntos de la iglesia, y como estamos en un lugar un poquito apartadito, vamos a aprovechar los minutos. Amén. Inclinemos nuestro rostro para darle gracias al Señor. Amoroso Padre Celestial, te agradecemos, Señor, por este momento y estos instantes que nos has concedido, Señor, de escuchar estas cosas maravillosas, Señor, de tu palabra, Padre, la grandeza, Señor, y la magnificencia, Señor, de esto que ahora tenemos en nuestras manos, Señor, que es la revelación, Señor, de la Biblia, es la revelación de toda escritura, Señor. Oh Dios mío, es algo glorioso, Señor. Oh, qué escogidos has escogido para estas cosas, Señor. Oh Dios mío, estamos tan agradecidos, Señor. Nos sentimos tan honrados y tan felices, Señor, por lo que tenemos ahorita. No importa las aflicciones, no importa lo que pase, Señor. Si tenemos a ti, Señor, lo tenemos todo, Padre bendito. Oh Dios mío, gracias, Señor, por tu palabra en esta tarde. En el amoroso y dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios, hermanos. Tomen asiento, hermanos.